contar con su presencia, contar realmente con todo el apoyo que he recibido de todas las personas que me conocen, gente que aún no me conoce realmente y que han aportado a esta muy bonita causa, muy bella, estoy muy contento, la verdad, con todos los resultados de esto. Sé que de pronto no pudieron asistir porque sacar tiempo un 23 de diciembre a veces es muy complicado. Sin embargo, ahí están presentes, ya sea en la lejanía. El amor es el que nos conecta con todos. Entonces, les agradezco a todos los que están aquí, les agradezco a todos los que han aportado para esta linda causa y esta linda conferencia. Bienvenidos. Para mí es un placer hablar del tema que vamos a hablar. Me presento primero, mi nombre es William Córdoba, tengo 25 años, soy coach ontológico, soy coach sistémico y estudié administración de empresas, próximamente estudio psicología para poder continuar con una linda misión que siento en el corazón, es para lo que he nacido, servir al mundo. Entonces, vamos a dar inicio de una vez. Para iniciar, voy a hablar un poquito de todo el tema, ¿sí? Es un tema algo extenso, pero es muy interesante cuando llegamos a comprender lo importante que es los lazos familiares para construir metas, objetivos, sueños, para construir alegría, amor, compasión, lealtad. Y lo más importante, digamos, la reconciliación, porque hay que entender que al ser seres humanos, a veces nos comportamos de maneras que herimos. Y la reconciliación es la única manera de poder sanar al otro, poder perdonar, poder amar realmente sin juzgar. Entonces, para iniciar, les voy a dar lo que es las gracias, principalmente, porque si no fuese por ustedes, yo no estaría aquí parado, al frente, dando este tema tan importante y sobre todo a todo el apoyo que he recibido con este proyecto, que este proyecto lleva ya 3 años, un poquito más, gracias a Dios, ha podido siempre escalar y escalar y escalar y eso me ha permitido estar aquí el día de hoy frente a ustedes, así que muchas gracias. Si no fuera por ustedes no estaríamos aquí. Para empezar voy a dar lo que es las reglas de este entrenamiento. Yo lo llamo entrenamiento porque es información muy importante y muy valiosa, ¿vale? Así que primera regla, posición abierta. ¿Qué significa posición abierta? No te cruces, no te cruces, no te cruces, ¿vale? Siempre mantén una posición abierta. ¿Por qué? Cuando mantenemos esta posición, nuestro cuerpo va a sentir cosas. Estas cosas nos van a hacer comprender qué tema de lo que vamos a hablar es el tema que debo sanar. Cuando yo me cierro, no le permito al cuerpo sentir realmente. Entonces, primera regla, mantén una posición abierta. Segunda regla, actitud responsable. En la vida debemos hacernos responsables de nuestras emociones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de todo lo que realmente somos. Entonces te invito a que si en este momento, en esta conferencia, llegas a tener algún sentimiento, te hagas responsable, ¿sí? Seas capaz de enfrentarlo realmente. ¿Por qué? Porque es necesario enfrentar las cosas para poder dejarlas ir, soltarlas. Entonces, una actitud de responsabilidad es lo que te pido para entender cómo estoy actuando en este momento en mi presente, ¿vale? Tercera regla, disposición para aprender. Vamos a hablar de temas interesantes, tanto desde la teoría como desde la historia,
¿vale? Entonces te invito a que aprendas, a que te des esa oportunidad de conocer la historia de alguien y tal vez, si es una historia que me invento, te identifiques con los demás, para no sentirnos solos, porque ahí es donde entendemos, cuando yo escucho la historia del otro, ¿sí? Y aprendo de su historia, me doy cuenta que somos iguales, que seguimos siendo de la misma especie, que seguimos siendo hermanos, que seguimos siendo una familia. Cuarta regla, suelta el tiempo. Cuando yo hablo de soltar el tiempo es, libérate de los aparatos que te controlan, ¿sí? Relojes, celular, todo lo que puede generar alguna distracción porque vas a recibir información importante. Entonces, no mires el tiempo, no cuentes los minutos, ni los segundos, ni las horas, porque te afanes o te relajes, el tiempo va a seguir pasando como el tiempo pasa. Así que suéltalo. Y por último, te invito a que confíes en que la información que vas a recibir te va a transformar, te va a enseñar, vas a aprender de ello. Confía en que eso va a ocurrir. La fe, el creer que las cosas van a pasar, de que las cosas van a ocurrir, es lo único que hace que las cosas ocurran. Cuando yo creo en mí, soy capaz de llegar a lo imposible. Cuando yo creo en el otro, es capaz de llegar a lo imposible. Para iniciar esta conferencia vamos a hablar de lo que es familia, ¿vale? Entonces, debemos responder la primera pregunta y la más interesante, ¿qué es una familia? ¿Ya? La familia, para mí, es un grupo de personas que no elijo, que la vida me regala, porque son un regalo, que la vida me los pone para que yo pueda aprender de ellos, porque son ellos los que me van a apoyar a mí a construirme como persona. Es esas personas que, aunque no las eliges, las amas incondicionalmente, con todo lo que somos, con nuestros aciertos, con nuestros errores. Entonces, eso es lo que es una familia. Generalmente, la familia es un grupo de personas que posee un grado de parentesco y que convive como tal. Cuando hablo de un grado de parentesco es que seamos de la misma línea familiar, ¿sí? Hijos, sobrinos, tíos, papá, mamá, y que convivan como tal, que estén en un mismo espacio, que compartan sentimientos, que compartan eventos, celebraciones, tristezas, que convivan realmente. Desde la sociología, la familia es la unidad social mínima que se constituye por el padre, la madre y los hijos. Cuando hablamos desde este punto, te hablo de una familia nuclear, ¿sí? Simplemente el núcleo de la familia. Cuando hablo, por ejemplo, de la que es tíos, abuelos, eso ya es la familia extensa. Aquí te estoy hablando solo de lo nuclear, el núcleo. Y para entenderlo, desde la biología siempre nos dijeron, el núcleo de la célula es el más importante, porque es el que controla todo. Entonces, imagínate el poder que tiene el núcleo familiar ante la sociedad. Según el derecho, la familia es el grupo de personas que se relacionan entre sí y que tienen un grado de parentesco, ¿vale? Eso es como lo que define nuestra sociedad como familia, ¿ya? Lo que entendemos desde un panorama teórico. Sin embargo, la familia va más allá. La familia es esa fuerza que te da para lograr lo que quieres. La familia es ese apoyo. La familia también es un ancla. La familia son esas personas que son capaces de hablarme fuerte
cuando yo no actúo de la mejor manera, pero lo hacen desde el amor. Entonces venimos a algo muy importante, que ¿cuál es la función social de la familia? ¿Okay? Y vemos que la función social es educar a las personas. La función social de la familia es dar un buen ejemplo, hacer que las personas se comporten según los valores y principios que nosotros tenemos como sociedad, como familia, como comunidad. La familia es la responsable de crear lo que es los valores de una persona y que esta persona se desarrolle, logre lo que es la interacción social, el proceso de socialización. Cuando somos niños, entre los 0 a los 9 años, somos una esponjita, atraemos todo lo que aprendemos. ¿Y de quién aprendemos primero? De la familia. Entonces es la familia la responsable de cómo yo aprendo a actuar, a caminar, a amar, a correr, a aprender, a estudiar. La familia es esa responsabilidad de amar al ser humano y hacerle entender que aunque la vida no es sencilla, vas a estar con tu familia para apoyarte. Y esa es la razón social, como lo llamamos tal vez, de la familia, educar. En un escenario ideal, en la familia prevalece lo que es la armonía, la confianza, la seguridad, la protección y el apoyo para la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Como a mí mi familia me eduque, yo voy a resolver mis problemas. Y entonces, como adulto, si yo no puedo resolver algún inconveniente, debo entender que fue porque me lo enseñaron de esa manera. Dentro del coaching nosotros hablamos que nada es imposible. Cuando creemos que podemos hacerlo, lo logramos. Lo declaramos, lo pedimos y nos ofrecemos para lograrlo. Pasa algo con este tema y es algo que a mí me toca mucho en el corazón. Y es que esta es mi historia, ¿vale? No es la realidad. Yo agradezco a Dios todos los días por mi familia. Agradezco mucho todo lo que ellos me enseñan día a día, pero antes no fue así. Un poco más joven, un poco más inmaduro, un poco tal vez sin conciencia, ¿sí? Renegué a mi familia por cómo me educó. Le exigía cosas aún absurdas para mí. Y llegué a herir demasiado a las personas que más amo en el mundo. Porque pensé que es cierto, el escenario ideal era el que debía vivir en mi familia. Y no, somos seres humanos y tenemos emociones y tenemos pensamientos y discutimos y tenemos contradicciones entre nosotros mismos que no permiten este ideal. Así que hay que entender que idealizar las cosas nos lleva a la desilusión. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase: lo pusiste en un pedestal y se cayó? Pasa lo mismo con la familia. Se nos cae, se nos quiebra, porque pasan cosas en la vida. Son precios que pagamos, muy altos a veces, para satisfacer nuestra necesidad de afecto, de amor, de apoyo, que son las necesidades básicas del ser humano. Maslow, la pirámide de Maslow de las necesidades, habla sobre las necesidades básicas, y hasta que nuestras necesidades básicas no están satisfechas, no podemos seguir a las necesidades del autodesarrollo, no podemos seguir a la autoconciencia, no podemos seguir al éxito si nuestras necesidades básicas no están. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Comer,
dormir, hacer nuestras necesidades fisiológicas, pero hay otras necesidades aún más profundas. Amar, sentirnos amados, servir, sentirnos serviciales, apoyar, sentirnos apoyados. Son necesidades básicas que la familia tiene el papel de satisfacer, pero hay veces que no contamos con la suerte, a veces. Pensamos distinto y chocamos. Y hay algo en el ser humano que es muy interesante y es esa gana de querer tener la razón. Y como, si no es a mi manera, entonces lo estás haciendo mal. Y no es así. Lo estoy haciendo distinto, ni mejor ni peor, sino distinto a como me lo has enseñado. Así que te amo, te agradezco tu opinión, te agradezco lo que me has enseñado, pero déjame equivocarme para que yo pueda llegar a entender, a aprender, lograrlo. Desde la psicología familiar entendí que los extremos siempre son malos. Así que si yo dejo muy libre a una persona, va a irse por un camino no satisfactorio, va a sentir tristeza. Pero si yo protejo por siempre a esta persona, va a irse por un camino insatisfactorio, que también lo lleva a la tristeza. La vida es de equilibrio. Y en mi vida yo aprendí sobre el equilibrio cuando declaré quién soy. Y yo declaré hace unos 6, 7 años que conozco lo que es el coaching, que lo estudio, que me arriesgué empíricamente a leer sobre la psicología, sobre psiquiatría, sobre familia, sobre el coaching. Entendí que el equilibrio es algo necesario para el ser humano y siempre lo buscamos. Y cuando somos niños, aún más. Porque si no hay ningún equilibrio, para nosotros todo es imposible. Pero si vemos a un niño entre los 0 y los 9 años y mira una silla, para nosotros una silla como adultos es una silla y nos sentamos en la silla. Para un niño entre los 0 y los 9 años es un cohete, es un avión, es un carro, es un camión. No hay nada imposible, es una montaña, es un obstáculo y lo pasan. Nada es imposible. Pero crecemos y olvidamos esa cualidad tan hermosa de arriesgarnos a lograr lo que queremos lograr. Para un niño, lo importante en la vida es ser feliz. Y cuando crecemos, le ponemos cosas a la felicidad: dinero, trabajo, estabilidad. Y es una mentira. Para ser felices hay que decidir serlo. Y el resto vendrá por añadidura. La estabilidad viene después de que yo soy feliz. ¿Y cómo yo llego a ser feliz? Desde la gratitud. Y la gratitud es aceptar las cosas que tengo en este momento. Agradecer por mi familia, por mi padre, por mi madre, mis hermanos, mis amigos. Agradecer que ellos están ahí. No juzgarlos, no apuntarlos. Amarlos. Y esa es la gran diferencia entre ser feliz o no serlo. Si yo le pongo un nombre a la felicidad, sería la gratitud. Pero hay personas que creen que la felicidad es un carro, es un trabajo, es una casa, es un apartamento. Y los ves que consiguen todo eso y siguen buscando más felicidad que no encuentran. Porque hace falta esa conexión que solo nos la enseña la familia. Sigue, por favor. Y entonces llegamos al punto más importante dentro de la familia: el amor. El amor lo podemos comprender por muchas partes.
Yo aquí te voy a hablar solo del amor familiar, porque estamos tratando sobre ese tema. Y el amor familiar se refiere a los sentimientos de cariño que tienes hacia las personas que son tu familia, que no las elegiste, que la vida te las puso, te las regaló, te las dio con el amor. Son tan fuertes que son inquebrantables estos sentimientos de amor familiar. Porque no sé si a ti te pasa, a mí me pasó y me sigue pasando y me va a seguir pasando, porque el entender un tema no significa que lo aprendes realmente. El entender un tema cuando accionas significa que lo aprendiste. Y a mí me pasó muchas veces que me enojé con mis padres, me enojé con mis hermanos, me enojé con mis primos, primas, tíos, tías, pero nunca dejé de amarlos. Y te lo cuento desde mi historia. Yo perdí 2 años de hablarle a mi padre por temas pasados. Si los pudiera recuperar esos 2 años, te lo aseguro que daría todo. Yo perdí mucho tiempo juzgando a mi madre por las cosas que habían pasado en el pasado. Y si pudiera recuperar todo ese tiempo, lo daría todo. Porque no entendía. Y hay algo muy interesante, sobre todo en la familia latinoamericana. Y es que en vez de explicarle al niño qué está ocurriendo, se lo ocultamos. Pero que queremos que lo entienda. Irracional. Yo quiero que entiendas algo que solo está en mi cabeza. Y es una idea errónea. Yo debo explicar desde el amor qué es lo que está pasando, en qué mundo estamos viviendo en este momento. ¿Qué importancia tiene lo que está ocurriendo aquí y ahora dentro de nuestro hogar? ¿Qué estamos cultivando? ¿Qué estamos cuidando? ¿Qué estamos respetando? ¿Y qué estamos valorando de nuestra familia, de nuestra propia vida? ¿Qué es eso que me está haciendo tan feliz para amar incondicionalmente a un montón de gente que yo no elegí, que me la pusieron, me la regalaron? Y entonces hablamos sobre los vínculos familiares. Y un vínculo familiar es esa atadura que tienes con otras personas. Desde el árbol genealógico, ¿sí?, que es hablar sobre todas las generaciones, tanto pasadas como presentes, vemos esos vínculos. Y entonces nacen lo que son lealtades familiares, que son los pensamientos que tenemos de nuestra familia, que no podemos romper. La biología nos explica que cuando se procrea un niño o a una niña, el padre pone la mitad de cromosomas, la madre pone la mitad de cromosomas. Lo que no nos explicaron es que no solo son las cualidades físicas del ser humano lo que va en estos cromosomas, también vienen las cualidades psíquicas e inconscientes. Venimos programados según nuestra línea familiar. Y entonces escuchamos, mira cómo se parece tanto al abuelito, al tío, es idéntico. Se parece más al primo que al papá. ¿Por qué? Porque venimos cargados con esa información inconsciente en nuestro cerebro. Un niño no nace sin información. El niño ya va creando información tanto por el conjunto de los cromosomas que nos da papito, que nos da mamita, y además lo que vive en la relación simbiótica con mamá.
el niño, desde que está en el vientre, entiende y reacciona. Y entonces mamita siente hambre cuando el niño le pide. Y entonces mamita siente una patadita cuando el niño está contento. Y empezamos a sentir y a crear ese vínculo familiar. Y el niño no solo crea el vínculo con mamá cuando está en el vientre, lo crea con todos, porque nos escucha cuando le hablamos. Y cuando nace ya reconoce la voz de papá, reconoce la voz del abuelo, de la abuela, de las tías. Cuando nace ya reconoce quién le está hablando, qué energía estoy sintiendo. Porque la psicología me enseñó a mí que desde los 0 a los 5 años somos simplemente emociones. Y cuando hablo desde los 0, es desde que estás aquí, en el vientre de mamá, y sientes, y empiezas a vivir en ese momento. Entonces, cuando ya naces después de los 9 meses naturales, ya tienes estos vínculos creados. Es erróneo pensar que cuando un niño nace no sabe nada. Sabe todo lo que está pasando, porque lo está sintiendo. Y el sentir es lo que nos permite estar presentes en el mundo. Cuando nos permitimos sentir, podemos afrontar la emoción y solucionar el problema, según cómo nos enseñaron a hacerlo, y como adultos, según cómo elijamos hacerlo, porque podemos transformar esa educación que nos lleve. Cuando no nos funciona, no porque esté mal, no porque sea peor o porque sea mejor, sino porque podemos hacerlo distinto. Y entonces vamos a hablar de lo que es la unión familiar. ¿Sí? Dentro de la unión familiar se establece que es entre 2 o más personas y que entre ellas hay una relación y comunicación. La familia es la que nos enseña a comunicarnos con el mundo. Y dependiendo de las emociones que mi familia me enseñó a comunicar, pues entonces yo voy a estar preparado para afrontar ciertas circunstancias. Desde que hago coaching como un coach profesional, cada vez aprendo más y le doy aún más la razón a la importancia que tiene comunicarme con mi familia. A veces, y te lo cuento desde mi historia, ¿sí? Y es una historia, no es la verdad, es la historia que yo me creé. Me enseñaron el miedo en vez del amor. Me enseñaron la desconfianza en vez de confiar. Hay algo que yo recuerdo mucho de algo que pues mi familia me enseñó, y es: no seas débil. Y como hombre, ¿sí? Ese es nuestro mayor miedo. Es lo que más vergüenza nos da, que las personas nos vean débiles. Y esto lo habla la psicología. En las mujeres va más desde la apariencia física. En los hombres va desde la debilidad. Y eso nos causa emociones que no nos llevan a ningún lado, nos limitan, nos frenan, nos atan los pies. Y no es para culpar a nadie. No es que mi madre, que mi padre hayan querido enseñarme el miedo en vez del amor. Simplemente que no hay un manual para ser mamá, para ser papá, y mucho menos para ser mi papá o mi mamá. Los padres, y esto me lo enseñó una psicóloga de terapia familiar muy buena, Ana María Gómez, en Cali,
Los padres son niños que están aprendiendo a ser padres, tengan la edad que tengan. Y todos los días siguen aprendiendo a hacerlo, porque todos los días pasa algo nuevo. Llegan situaciones distintas. No me puedo quedar en lo que pasó ayer. Como padres, aunque quieran evitar un problema, se enfrentan a él. No podemos decir si lo hicieron bien y si lo hicieron mal. Solo lo hicieron de la manera en la que creyeron que debía hacerse. Porque no estamos programados para hacerlo. Tenemos una necesidad, sí, de procrear, de ser padres, de sentir esa felicidad, pero no estamos preparados para hacerlo. Nadie nos dijo, hay una escuela de padres, ven, aprende a ser el papá de William, la mamá de William. Nadie nos dijo eso. Y entonces, aparecen estas preguntas. ¿Mi familia me entiende? ¿Realmente? ¿Estoy comunicándome bien con mi familia para que comprenda cuál es el objetivo real que tengo en mi vida? ¿O simplemente voy y les pido lo que quiero y si no me lo dan me enojo? A mí me pasó muchas veces. Le critiqué a mi madre no haber ido a mis presentaciones de baile en el colegio. Le critiqué a mi padre no haber ido a mis presentaciones de teatro en el colegio. Y me contó una historia que solo es mi historia y no es la verdad. Y entonces también me pregunté, ¿yo estoy entendiendo a mi familia? O tal vez mi familia se está callando lo que quieren decir. Por miedo a que no los entienda, por miedo a que los juzgue, por miedo, por vergüenza, por lo que sea. Después de hacerme estas dos preguntas, hubo una tercera que es como la que más me llega al corazón, y es ¿qué estoy entendiendo? ¿Y qué están entendiendo de mí? Porque a veces no nos expresamos bien. A veces creemos que decimos las cosas bien, que lo que yo dije es perfecto, y no es así. ¿Quieres saber si te entendieron? Pregunta, ¿me entendiste? ¿Qué entendiste de lo que te dije? Y si te responden con lo que dijiste, perfecto, ¿entendiste? Gracias. Pero si me respondes con algo distinto a lo que yo te acabo de decir, ok, no me entendiste, te lo voy a volver a explicar. Y eso se llama comunicación. La comunicación no es solo decir las cosas y hacerme el huevo y irme a ver si entendió o no. La comunicación es hacerme cargo de lo que dije, escuchar si me entendiste y decir sí, está bien o no. Quise decir algo más, voy a ponerlo en otras palabras. Y hacernos comprender desde el coaching nosotros, cuando estamos con una persona, cuando queremos realmente que la persona vaya profundo a su historia y se dé cuenta de algo, le preguntamos, ¿qué entendiste de lo que acabo de decir? Y si me responde lo que yo quiero que entienda, que sea consciente, ok, mi comunicación está bien, es comunicación asertiva y es una cualidad maravillosa cuando la empiezas a desarrollar en todas tus áreas de vida, en la familia, conmigo mismo, en el trabajo, con mi pareja. Solo la comunicación es la que nos va a permitir como familias entendernos. Y la comunicación no es solo que salgan palabras de mi boca. La comunicación ya es una acción. Si yo te estoy diciendo algo, ya estoy actuando aquí. Porque con lo que yo digo, ya estoy haciendo que transformes algo. Que pienses en algo distinto.
Y tal vez tu mente te dice, no está mal porque no es lo que me enseñaron, pero me estoy comunicando como yo podría hacerlo. Y solo la comunicación es la que me va a permitir a mí decir cuánto te amo y de la manera en la que te amo. Porque no amamos de maneras iguales. La cualidad del amor es ser distinto cada vez y crecer. El amor no se va, el amor simplemente crece todo el tiempo. Yo puedo estar enojado, pero si yo comprendo que es el amor lo único que me va a conectar con los demás, si yo soy capaz de comprender que el amor es lo único que puede sanarme a mí y sanar al resto, puedo comunicarme bien con las demás personas, puedo escucharlos y puedo hablar con ellos. Y entonces te voy a contar de aquí en adelante mi historia, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la historia que yo tengo de mi familia? Y estas son las historias que yo me conté cuando yo era pequeño, ¿vale? Entonces te voy a hablar de lo que yo creía que pasaba en la vida, porque es algo muy cómico. Cuando vamos creciendo creemos que somos el protagonista, ¿no?, de toda la historia y que todos saben lo que me está pasando a mí porque yo soy el importante. Y cuando creces te das cuenta que en tu historia eres el protagonista, pero en la historia de otro eres simplemente un personaje secundario. El protagonista sigue siendo la persona que está viviendo las cosas. Yo entendí esto y fue una crisis. Realmente el entender que yo debía poner a mi madre como protagonista de su historia para amarla de verdad. Y entonces, primera historia que me conté, mi mamá prefiere trabajar que estar conmigo. Qué erróneo. Invité a mi madre muchas veces a participar de eventos donde yo me presentaba en danzas, en música, en teatro. Y ella no iba por estar trabajando, ¿sí? Y en ese entonces le reproché mucho. Llegamos a tener discusiones fuertes, gritos, peleas, silencios, que es lo que más me mataba. No poder escuchar a mi madre o no poderle hablar. Y cuando crezco entiendo que ella no prefería estar en el trabajo para no estar conmigo. Ella debía estar en el trabajo para que a mí no me falte nada. Y cambió toda la historia cuando comprendo esto. Porque ya no dejo de juzgarla y empiezo a darme cuenta que lo estaba haciendo era por mí, para que no me falte un pan. Porque vivimos tiempos difíciles. Pero una madre es capaz de quitarse el pan de la boca para que su hijo, su hija, coma bien y que no vea lo que hay atrás. Segunda historia que me conté, la reputación de mis padres es más importante que yo. Vengo de una familia muy amorosa, muy unida. Nunca hemos estado solos, realmente. Siempre nos hemos apoyado en los momentos difíciles, en los momentos buenos, ¿sí? Pero yo creía, ¿sí?, en algún momento que a mi madre le importaba más lo que decían los vecinos, que a mi padre le importaba más lo que decían en su trabajo que lo que yo era. ¿Por qué? Porque tal vez, y solo tal vez inconscientemente, mis padres me decían: cállese, no diga eso, que digan los demás. A mí me pasaba: no publique eso, piense en su familia, piense en sus hermanos. Me pasó varias veces y me conté esta historia
Y ahora que soy mayor, que comprendo las cosas, que salí de mi casita donde lo tenía todo con mi mamita, con mi papito, y me arriesgué a estar solo, me di cuenta de lo difícil que es realmente vivir. Ya no había nadie que me hiciera el desayuno en la mañana, no había nadie que organizara la casa, no había nadie que tendiera la cama, estaba yo solo. Y me di cuenta que que la reputación de mis padres era más importante que yo. Me di cuenta que las relaciones que mis padres hacían eran importantes y que las personas pensamos distinto y que a veces, como pensamos distinto, juzgamos al otro. No es la reputación, es evitar un problema. Y ahora lo entiendo. Mi madre siempre ha sido una mujer que, si fuera por ella, me pusieran una cajita de cristal en donde nadie me tocara, me viese, y ella me daría de comer, y ella me tendría todo puesto, se los aseguro, porque es así, y agradezco eso. Sin embargo, tenemos esa discusión en donde yo le digo, suéltame, déjame ir un momentico, déjame aprender a mi manera, déjame hacer las cosas distinto, porque quiero aprender. Yo no voy a aprender de tu experiencia, sino de la mía. Entonces, no dejes de amarme, pero suéltame la cuerdita, para que yo pueda explorar un mundo que no conozco. Tercera historia, a mi papá no le gusta nada de lo que yo hago. Cuando yo era pequeño, cuando tenía tal vez 5, 6, 7 años, mi equilibrio, sí, porque mis padres debían trabajar, mi madre contrataba siempre a una persona para que nos cuide a mí y a mis hermanos, y esa persona se hacía cargo de las cosas mientras ella se hacía cargo de las cosas. Y aprendí a hacer mis tareas solo. Empecé a hacerlas solo. Y cuando llegaba mi mamá, cuando llegaba mi papá a decirme que hiciéramos las tareas, mis tareas estaban hechas. Y era bueno y malo al mismo tiempo. Bueno en el hecho de que lo hacía por mí mismo, y lograba aprender y cometí errores en mis tareas que me hicieron aprender. Lo malo es que mis papitos son medio perfeccionistas. Entonces me miraban el error y en vez de corregirlo distinto, a veces salían con: no sirves para nada, no vas a llegar a nada en el mundo. Y no era realmente conmigo esas frases. No tenían buenos días de vez en cuando. Y a veces llegamos con esos malos días a casa. Hoy por hoy entiendo que no es que a mis padres no les guste nada de lo que yo hago. Es que a veces no entienden cómo lo hago. Porque a ellos les enseñaron distinto. Y te lo cuento de esta experiencia. A los 19 años, yo quiero crear una empresa. Y para crear la empresa, yo estaba estudiando administración de empresas y me arriesgo a hacer algo distinto. Entonces le hablo a mis padres sobre: quiero crear una empresa. Y ellos se cuentan la historia que a ellos le enseñaron. Ah, bueno, listo. Si quieres una empresa, pues trabaja, termina tu carrera universitaria, haz una maestría y después de que ya hayas hecho todo eso, haz tu empresa. Porque ya vas a tener las cosas para poder hacerla. A los 22 años me certifico como coach ontológico en Cali con una empresa maravillosa que se llama Integral Work. Y creé mi empresa.
sin haberle trabajado a alguien más. Creé en mi empresa porque quería hacerlo, porque elegí hacerlo, porque me arriesgué a hacerlo. Y entiendo el temor de mis padres. El mundo es duro, es difícil, la gente no es confiable. Muchas historias que nos contamos por cómo es el mundo. Pero yo no me la conté y me arriesgué a hacerlo. Y yo creo que hasta ahora, hasta este momento, después de tanto tiempo, mis padres me están entendiendo cómo yo creé mi empresa y para qué está hecha. Y es ahora, en este momento, en donde les gusta mi empresa. No fue fácil, no fue nada fácil, porque como padres siempre van a buscar protegernos, porque nos aman. Y es el amor el que los mueve a querer que no nos pase nada, porque ellos ya vivieron eso y duele. Duele el rechazo, duele el abandono, duelen los problemas, duele la desconfianza, no crean en mí, duele. Pero hay que sentirla, hay que vivirla para entender que duele y para dejarla ir. Cuarta historia, soy adoptado. Yo soy el menor de 3 hermanos, a los cuales amo con todo mi corazón. Mi hermano es sacerdote, en este momento está en Yaguanquer haciendo su profesión, su sueño, porque desde pequeños él siempre quiso hacer eso y me da mucho orgullo que él lo esté desarrollando en este momento. Mi hermana es una ingeniera de sistemas, tiene su hermoso hijo, mi sobrino, y cuando éramos niños, aunque no lo entendíamos, tuvieron estas palabras: usted es adoptado. Como niños no lo entendíamos, pero no sabemos el daño que hacemos cuando pasa esto. A mí me dolió mucho el no sentirme perteneciente de mi familia. Me alejé. Pensé que era verdad, que era adoptado. Y me dolía, porque lo digo real desde lo que he vivido con las personas que he podido tratar, y es que el sentir el rechazo de papá y mamá es lo más doloroso que un ser humano puede vivir. Y entonces las personas que son huérfanos, las personas que no tuvieron la suerte de contar con papá y mamá, les queda muy complicado sanar eso. Y los únicos que podemos apoyar a estas personas a sanar somos la familia. Hoy por hoy, yo creo que todos somos familia, todos somos hermanos, porque en mi fe, en mis creencias, todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y no te hablo, ¿sí?, de que creas en lo que yo creo, te hablo de lo que yo creo. En lo que tú creas está bien, porque hablamos de lo mismo, de que nos conectamos, de que esta energía nos lleva a lograr muchas cosas. En mis creencias es Dios, mi Padre, el Padre de todos, lo que me hace hermano de todos. Y cuando yo entiendo que el amor es lo único que debo ofrecerle a mis hermanos, amo a todo el mundo. Y el amar a las personas significa aceptarlos como son, no juzgarlos, apoyarlos, enseñarles y aprender de ellos, porque todos tenemos algo para aprender de todos. Hay algo que yo con mi mamá hablaba un día y era: no eres un producto terminado. Hasta que mueras tampoco serás un producto terminado, estás aprendiendo día a día algo. Así que deja de pensar que eres un producto terminado
y aprende del resto. Si te ha pasado esta bromita, si eres el que dice a sus hermanos que son adoptados o eres el que recibió esa frase, analiza qué daño puedes haber causado y cuál es tu responsabilidad para sanar. Quinta historia que me conté. Nadie me quiere, nadie me entiende. Y aquí voy a la anterior diapositiva. No es que nadie me quiera, nadie me entienda. Es que yo no entendía la manera en la que me amaba mi familia. Es que yo no les explicaba qué era lo que yo quería que entiendan. Y ellos me amaban. Dentro de un entrenamiento de coaching hubo una frase muy bonita, ¿sí?, que la utilizó César Martínez, uno de mis coaches favoritos en todo el mundo. Y fue que nadie es perfecto en esta vida. Y si tú no eres perfecto, ¿por qué le exiges a los demás que lo sean? ¿Quieres que te entiendan? Habla. ¿Quieres que te quieran? Quiere. Las 7 leyes espirituales para el éxito hablan que la ley del dar y el recibir debería ser solo la ley del dar. Cuando yo doy, voy a recibir de lo que doy. Y entonces es una pregunta que yo me hago a diario. ¿Qué estoy dando el día de hoy? Yo declaré en algún momento de mi vida que yo era un hombre exitoso, seguro, alegre y muy confiable. Y para poder lograrlo, debía dar éxito, seguridad, confianza y alegría, en vez de solo exigirla. Y hoy sí, lo soy. Para mí esto es un éxito, estar aquí parado pudiendo dar este conocimiento que a mí me cambió la vida, porque mejoré mi relación con mis padres de una manera maravillosa. Hubo un momento, un tiempo, y esta es mi historia, vuelvo y repito, no es la verdad, es solo lo que pasaba en esta cabecita, en donde yo no sentía que mi madre fuese mi madre, yo no sentía que mi padre fuese mi padre. Y entonces busqué, porque el niño siempre busca equilibrio y va a buscar esas figuras de autoridad para poder ponerse límites. Y entonces mi madre era la luna y mi padre era mi abuelo materno. Y entonces yo a mi madre la llamaba por su nombre durante creo que unos 3, 4 años, en vez de haberle dado ese premio maravilloso de decirle mami, mamita, y darle ese valor de que es gracias a ella que yo estoy aquí. No hay más. Entonces, analiza qué pasa. Porque te hago esta pregunta: ¿discutes con tu familia o discutes con la historia que te cuentas de tu familia? Esa es la verdadera pregunta. Para mí fue una pregunta que me llevó mucho tiempo realmente resolverla, ¿sí? Porque el ego del ser humano es catastrófico, o sea, el querer tener la razón siempre, el pensar que yo soy el que lo sabe todo, ¿sí?, me llevó a generar rupturas en mi casa, el querer huir de mi casa. Y me di cuenta que yo no estaba discutiendo con mi mamá, o con mi papi, o con mis hermanos, o con mis tíos, o con quien sea. Yo estaba discutiendo con la historia que yo me contaba de quién debía ser mi mami, quién debía ser mi papi, quién debía ser mis hermanos.
Y solo cuando rompí esa historia y me lo dije a mí mismo, la historia que te cuentas de mamá no es mamá. Mamá es una mujer maravillosa, un ser humano que le ha tocado difícil la vida. Si para mí la vida es complicada, mucho más para ella, que le tocó apropiarse de una responsabilidad de criar 3 personas, que le tocó apropiarse de la responsabilidad de alimentar a 3 personas. Tanto mi padre como mi mamá les tocó apropiarse de esas responsabilidades y lo hicieron de la manera en la que creyeron que era mejor y desde la manera en la que a ellos les enseñaron. Entonces, cuando yo cambio esta historia y dejo de culpar a mi mami por no haber ido a mis presentaciones, dejo de culpar a mi papi por las palabras que me pudo haber dicho en alguna tarea, dejo de culpar a mis hermanos por haberme dicho que era adoptado, dejo de culpar a todo el mundo y empiezo a contarme una historia distinta de estas personas, porque veo sus cualidades y dejo de ver sus defectos, dejo de ver los juicios que yo tengo hacia ellos y empiezo a ver cuáles son sus habilidades y capacidades que yo también tengo. La seguridad es una de las cualidades que yo reconozco, la tengo por mamá. Mi mamá siempre ha sido esa mujer que me ha dicho: arriésguese, hágalo, láncese. Si salen bien las cosas, es porque deben salir así. Si salen mal, aprenda, no se preocupe, todo va a salir bien. El Señor está contigo. Y transformé esa historia. La determinación se la reconozco a mi papá. En todos los trabajos que yo he tenido, y de verdad los agradezco, yo he trabajado para la Universidad del Valle, he trabajado para Fedegan, he trabajado para concesionarios de vehículos, he sido analista de crédito, coach, profesor, me he desenvuelto en muchas cosas. Y en todos los trabajos yo salgo muy feliz por cómo me retroalimentan mis jefes, por cómo me retroalimentan las empresas, porque les gusta mucho mi trabajo y yo lo veo tanto en mamá como en papá, solo que mi mamita es más emocional, mi papá es más determinado y mi determinación se la agradezco a él, porque él, cuando yo hablo con él, siempre ha sido esa persona que me dice: usted puede. Entonces te invito a que te analices y te preguntes: ¿qué historia te estás contando para discutir? Porque no estás discutiendo con tu familia, discutes con tu historia. Y estamos hiriendo a los demás. ¿Qué tal si en vez de herirte te abrazo y te digo te amo? ¿Qué tal si en vez de juzgarte te aplaudo y te reconozco por las cosas que has hecho? ¿Qué cambiaría en tu vida si en vez de sentir rencor, rabia o enojo, empiezas a sentir alegría, satisfacción y amor? La historia cambia completamente. Y esta información es súper importante, ¿sí? Vuelvo y repito, me la generó lo que la psicóloga especialista en terapia familiar, Ana María Gómez, en Cali. Y esto es lo que recibimos de nuestras madres. Entonces yo te voy a hablar de algunas. Confianza en sí mismo. Gracias a lo que me enseñó mamá, yo confío en mí. Si no confío en mí, debo analizar qué relación estoy construyendo con mamá. El autoestima. Esto es fácil a veces de entender, ¿sí? Hay muchas veces que siento que no tengo autoestima. ¿Ok?
voy a ver qué relación estoy construyendo con mamá. Porque es gracias a ella que yo entiendo esto. Es gracias a lo que ella me enseñó que yo puedo tener autoestima y confianza en mí mismo. Es gracias a la relación que ahora yo, a mi edad, a los 25 años, empiezo a construir con ella. No la historia que está en el pasado. Esa historia ya no me sirve. Ya pasó. Es la historia que yo voy a empezar a escribir el día de hoy con esa relación. La capacidad de sentir, el merecimiento, la determinación y el pensamiento emocional. ¿Qué relación estás construyendo hoy con mamá? Y lo digo sincero, directo y brutal. Mamá no es necesario que esté viva para construir una relación con ella. ¿Por qué? Desde mi espiritualidad creo en la vida eterna. No sé en lo que creas, no estoy aquí para hablar sobre religión, estoy hablando de familia. Pero todas las religiones hablan de lo mismo. Lo único que muere es el cuerpo. El alma sigue viva y se convierte en algo que el mundo necesita. Cuando perdemos seres queridos, a veces los soñamos, a veces los olemos, a veces los sentimos caminar. Y esto me da la evidencia necesaria para decir, ok, si estás aquí y puedo construir una relación distinta contigo, construir una relación desde el amor. Y aquí hay un tema muy interesante porque es mamá la que me enseña a que el dinero permanezca en el bolsillo. Hay una frase muy cómica que tienen muchos de las personas que a mí me han buscado y es el dinero se va. Se me va el dinero, yo no tengo dinero. ¿Qué construyes con tu mamá el día de hoy? Te preguntaría. Porque es gracias a ella que vas a aprender a administrar el dinero. Si no sabes administrar el dinero, te invito a que primero analices qué relación estás construyendo con mamá. Porque es gracias a la relación que construyes con ella que el dinero va a fluir y va a permanecer en tu billetera. La relación con mamá es muy importante, es esencial para la vida de cualquier ser humano, para establecer las relaciones con otros. Si yo no construyo una buena relación con mi madre, no soy capaz de construir relaciones con los demás. Y entonces vemos a las personas que dicen que nadie los entiende, que se alejan, que no tienen amigos, que no hay que confiar en nadie. A esas personas les pregunto qué relación estás estableciendo. Porque cuando no tenemos esta relación sana con mamá, en la adultez no somos capaces de desarrollar vínculos. Y entonces conseguimos parejas que no nos hacen felices, que nos maltratan. La conexión afectiva que tenemos con los demás depende de la relación afectiva que yo tengo con mamá. Si yo no logro conectarme realmente con esa persona, con ese ser humano valioso para mí, le doy ese grado de autoridad con esta simple palabra, mami, y empiezo a crear una relación de conexión afectiva,
si no hago esto, no voy a poder hacerlo con nadie, ni con amigos, ni con trabajo, ni con el dinero, ni con nada. Segundo, cuando no tengo una buena relación con mamá, tendré dificultades para dar y recibir. Y hay algo muy interesante aquí, y es que si yo no doy, no voy a recibir. Entonces, la relación con mamá es la que me permite a mí dar. Si no tengo una relación sana con mamá, hablando en términos posibles, porque tener una relación sana con mamá no significa que yo no discuta con ella. Significa que yo tengo una diferencia, pero voy a seguirla amando. Las peleas son necesarias para entender al otro. La diferencia es que elijas pelear todo el tiempo o elijas solo tener una discusión, solucionarlo y seguir amando. Si no tengo una buena relación con mamá, no puedo generar una relación de pareja. La estabilidad en una relación con pareja se pierde. Y esto no ve sexo, ¿no? No es como que la niña tiene que tener una relación con papá para que pueda generar una buena pareja y el niño tiene que tener una buena relación con mamá para tener una buena pareja. No, esto nace de mamá. Tanto para niños como para niñas. Y tercero, si no tenemos una madre adentro de nosotros, no podemos comprender a los demás. No podemos amar a los demás. Y cuando hablo de tener una madre dentro de nosotros, es tener a esa persona comprensiva que te ama tal y como eres, que solo quiere lo mejor para ti, que tal vez te da su opinión a la manera en la que ella lo quiere hacer, pero que te deja libre. Porque el amor, la cualidad más grande del amor es la libertad. Si yo no amo en libertad a la persona con la que estoy, no es amor. Y esto va con todos. Amar a mi madre, amar a mi padre, amar a mis amigos, a mis hermanos, a mi pareja, a mis hijos, a todos. Si no construyo una buena y sana relación con mamá, no tendré la posibilidad de amar. Y yo creo que nadie quiere perderse la posibilidad de amar, porque amar es lo que nos hace sentir libres y felices. Sigue, por favor. Y entonces vamos a tocar el otro tema, que es papá. ¿Qué recibimos de papá? Y aquí vamos a tocar un tema muy interesante. De papá recibimos lo que es la individuación. Es decir, papá es el que me enseña a mí cuando yo soy pequeño que yo soy alguien distinto a mamá. ¿Por qué? Porque nosotros generamos una relación simbiótica con mamá. Somos uno solo. Siempre. Siempre vamos a ser uno solo con mamá. Hayan los problemas que hayan entre nosotros, sigo siendo alguien uno con mi madre, porque nace desde el estar aquí en el vientre de ella, porque ella comía para darme de comer, porque ella respiraba para darme oxígeno, y nos convertimos en uno. Cuando nacemos, el mundo es más complicado, porque dejamos de ser ese uno con ella y empezamos a ser alguien distinto, un individuo diferente. Hasta los 5 años mantenemos esa relación simbiótica con mamá, y entonces es en esta edad en donde aparece papi y le dice: oye, tú eres alguien distinto, tú eres nuestro hijo y ella es mi mujer, porque nosotros somos tus padres. Así que de aquí vas a empezar a hacer las cosas solito. Y entonces vemos que cuando niños empezamos a ir al baño solos, ya, perdónenme la expresión, pero ya se limpian solos, comen solos,
se bañan solos, duermen solos. Y es gracias a papá, el que me enseña que soy alguien distinto a ellos, por lo cual debo enfrentarme a la vida. Es gracias a papá donde aprendo a darle un lugar a los demás. Según la relación que yo tenga con mi padre, voy a generar la relación con los demás. Voy a ser tolerante, empático. Si no tengo una relación sana con papá, y vuelvo y repito, no es que no discuta con papá, es que lo ame. No voy a poder amar a los demás, no le voy a poder dar un lugar. El papá es el que nos enseña el no, y es el que pone los límites. Y es lo más sano para cualquier persona aprender el no. Porque decir sí a todo nos duele. Decir no también nos duele. Sin embargo, es sano, porque debo enfocarme más en mí a veces que en lo que está pasando afuera, que no controlo. Y hay un tema demasiado interesante, y es la autoridad. Si yo no tengo una buena relación con papá, no conozco la autoridad y me voy al libertinaje y hago lo que se me dé la gana. Y eso me genera problemas con todos. Y entonces empiezan a llamar a mis padres: vea, se portó mal, venga. Tiene malas notas, venga. Y esto tiene que ver con papá. Sigue, por favor. Hay algo muy interesante, y esto es algo muy importante dentro de esta información, y es que tener una relación con papá es esencial para poner límites y normas. Si yo no conozco los límites, no voy a poder lograr lo que quiero lograr. Me voy a me voy a sobrelimitar y no voy a llegar a lo que realmente quiero, porque no sale como yo quise que saliera. Y me enoja que no salga como yo quiero que salga. Y entonces papá es el que me enseña a decir: oye, no importa, no salió de esa manera, pero aprendiste esto, arriésgate de nuevo. Es gracias a la relación que yo tengo con papá que yo puedo poner las normas en mi vida. ¿Y cuáles son las normas que yo pongo en mi vida? Amar, respetar, valorar. Cuando yo hice una declaración hace mucho tiempo y me pidieron, pues, que sea mi palabra, principalmente dije que yo era un hombre exitoso, seguro, alegre, muy confiable, y sí que lo soy. Sin embargo, un coach muy poderoso, Ricardo Castaño, me preguntó: ok, y dentro de los roles de tu vida, ¿quién eliges ser? Y no entendí al principio. Sin embargo, ya leyendo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, entiendo cuál era la pregunta. Nosotros somos una sola persona, pero tenemos distintos roles. Y entonces está mi rol como hijo, está mi rol como padre, está mi rol como estudiante, como trabajador, como hermano, como primo, como pareja. Y al ver que tengo tantos roles, yo en todos estos roles no puedo ser siempre el hombre exitoso, seguro, alegre y muy confiable. A veces debo ser un hombre humilde, tolerante, valiente, vulnerable. A veces debo ser servicial, alegre, comprometido. Y veo en qué roles quiero esas maneras de ser que sí puedo ser. Y describí muchas de esas. Y como hijo, elegí ser servicial. Como hijo,
elegí poner límites, porque mi madre me soltó mucho la cuerda y me dejó hacer lo que yo quisiera en el tiempo. Y se lo agradezco porque aprendí. Me golpeé contra el mundo cuando me soltó la cuerda, que era todo lo que yo le pedía. Pero me enseñó a poner esos límites y esas normas que yo necesitaba para lograr lo que estoy logrando hoy. Que mi madre soltara la cuerda y que mi padre hablara conmigo hizo que yo tuviera la determinación de hacer esto. Y entonces hay algo demasiado cómico, digámoslo así. La relación que yo construyo con mi papá va a depender de mi madre. ¿Cómo así? Es mamá la que me va a conectar con papá. Y te hablo desde la realidad en nuestros países, en donde ahora hay muchos hogares que solo son mamá e hijos, o papá e hijos, ¿sí? Y ocurre esto que por la sensación, por la circunstancia que se vivió, mamá habla mal de papá, papá habla mal de mamá, y no te permite crear una relación. Hay que ser muy conscientes qué estamos hablando, qué estamos diciéndole a los niños, porque es por medio de mamá quien yo construyo la relación que quiero con papá. Entonces, si mamá me habla mal de mi padre, la relación que voy a construir con mi padre va a depender de lo que ella sintió. Y no me va a permitir ser libre realmente para elegir la relación que quiero construir. Si no tengo una buena relación con papá, no seré capaz de construir espacios con los demás, un espacio para una pareja. Y empiezo a tener relaciones dependientes, adictivas, codependientes o de sumisión y sometimiento. Es gracias a la relación que yo tengo con papá que yo doy un merecimiento a mi vida y elijo qué es lo que quiero recibir de mis parejas, de mis amigos, de lo que yo estoy viendo a mi alrededor, para no generar esta dependencia o estas adicciones. Estamos ahora en esta actualidad en un mundo demasiado adictivo y somos adictos a sustancias y a redes sociales y a aparatos, pero no somos adictos a relacionarnos entre nosotros. Creemos que relacionarnos entre nosotros es mandarnos un WhatsApp de buenos días, una imagencita de Piolín, una oración por WhatsApp. No generamos conexión, no nos vemos a los ojos, no sentimos el corazón de la otra persona. En este mundo tan globalizado, tan tecnificado, hemos perdido la capacidad de conectarnos con las personas más importantes de nuestra vida, y te lo digo porque es mi experiencia. Aunque yo vivo en la misma casa que mi madre, yo vivo en el apartamento de abajo, ella vive en la casa de arriba, y cuando me necesita me llama al celular, estando en la misma casa. Y eso no genera conexión. Yo, y se lo digo aquí presente, yo prefiero que me grite por la ventana a que me llame al teléfono. Porque cuando la escucho, ¿sí?, gritarme por la ventana, sé que debo ir de inmediato. Cuando me llama, la verdad a veces estoy haciendo cualquier otra cosa en mi trabajo, entonces no contesto. Y me pierdo de conectarme, de amarla, de sentirla, de hablarle. Sigue, por favor.
Papá es demasiado importante en nuestras relaciones, porque si no tenemos una buena relación con papá, va a influir en las cualidades psíquicas del niño o de la niña. Y eso va a generar, si no tenemos unas cualidades psíquicas importantes, sanas, va a generar problemas sociales. Y de ahí nacen todos los trastornos que son patológicos dentro de la sociedad. Y entonces, si yo no tengo una buena relación con papá, discúlpenme la palabra, jodo al niño, jodo a la niña. Porque cuando crezca, va a ser una persona con la que no quieren relacionarse. Y al no querer relacionarse va a sentir rechazo, y al sentir rechazo va a sentir rencor, rabia, enojo, y al sentir rencor, rabia, enojo, me lo voy a desquitar con los que menos lo merecen. Gente que ni siquiera conozco, gente que amo de verdad. Y esa es la importancia de tener buenas relaciones entre papá conmigo y de mamá conmigo. Yo vengo de una familia que mis padres son divorciados. Y la relación que ellos dos tienen es la relación que ellos dos eligen tener. Sin embargo, la relación que yo construyo con cada uno de ellos depende de mí. Y a veces tenemos discusiones. Mi padre habla sus cosas de mamá, mi madre habla sus cosas de papá. Y la relación que yo tengo con ellos es distinta. Y entonces, les he pedido muchas veces que simplemente se fijen en la relación que tienen conmigo y no entre ellos dos, para poder generar el hombre valioso que soy. Sigue, por favor. Al final de todo, el ser humano siempre busca un equilibrio, y entonces vemos que en la actualidad hay muchas relaciones de pareja con hijos que no viven juntos, ¿sí? Sin embargo, el niño entre los 0 a los 9 años va a buscar un equilibrio, entonces va a buscar una figura tanto paterna como materna. Si mamá no cumple la figura materna, el niño va a buscar una figura por fuera. Viene a ser el abuelo, la tía, la abuela. Si papá no cumple la función de papá como relación, el niño va a buscar a alguien más, y entonces puede ser su profesor, puede ser su tío, su abuelo, quien sea, alguien distinto, pero voy a buscar estar en equilibrio. Los niños siempre lo hacen. Cuando crecemos es que creemos que los que tienen la culpa son los que me criaron. No es así, ellos me educaron de la manera en la que pudieron hacerlo. No les puedo exigir más si lo hicieron de la mejor manera. Tal vez hicieron acciones que me hirieron, que me dolieron, palabras que se quedaron aquí haciendo una herida. Pero también me dijeron: te amo, soy orgulloso, bravo, me alegro por ti. ¿Y por qué esas palabras, esos reconocimientos no los guardo en vez de guardar la herida? Porque no siempre me hirieron. Y aquí es algo que quiero que entiendas de una manera muy gráfica. El ser humano diariamente tiene más de 50,000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% son inconscientes. No sabes que los estás pensando. De los cuales, de ese 80%, el 70% son caóticos o negativos. ¿Cómo te lo explico? Mamá ve a su hijo, a su hija, irse, y lo primero que piensa es: lo van a atracar, va a tener un accidente, ¿qué va a pasar ahora? Dios mío, me lo van a matar. Pasan las horas y uno llega sano, contento, feliz, y calma. Mamá,
porque ya me ve. Ahí es donde el coaching entra, ¿sí? Porque nosotros buscamos hacer consciente lo inconsciente. Y cuando yo fui consciente de mi inconsciente, elegí dejar de pensar en las cosas negativas y caóticas y enfocarme en el 30% que son buenos. Que me va a ir bien, que si me fui de la casa entonces eso va a ser una alegría, que voy a poder tener mi empresa, todo lo que sea. Pero solo cuando yo elegí cambiar la historia. Cuando yo no le permito a mi mente tener el control de mis acciones, sino que yo tomo el control de mi mente, mi cuerpo y mis acciones para lograrlo. Entonces, esto es el equilibrio, y desde el equilibrio te lo explico, para llegar al éxito hay que pasar por el fracaso. No es una posibilidad, hay que pasar por él para llegar a ser exitoso. Porque es de ahí donde yo aprendo a cómo hacerlo. Y es desde el fracaso en cómo yo aprendo a hacerlo mejor de cómo pensé hacerlo. Es buscar ese equilibrio. No es ni bueno ni malo, no es mejor ni peor, las cosas son distintas. Y aquí ya vamos a hablar de las conclusiones, ¿sí?, sobre los vínculos que yo tengo familiares. Es esencial la conexión entre dos seres humanos. Si yo no tengo esta conexión, empiezo a tener vínculos dependientes. Si yo no tengo esta conexión con mi familia, estos lazos, empiezo a depender del mundo afuera y dependo de mi trabajo, de lo que dicen los demás, de lo que dice mi pareja, de lo que dicen mis amigos, me lo tomo personal, me pongo a llorar, lloro por meses, no hago nada, me cago mi vida yo solito. Entonces yo te invito a que pienses, después de toda esta información que estás recibiendo, qué vínculos vas a crear de aquí en adelante, no los que creaste cuando entraste a la conferencia, sino de aquí en adelante. ¿Puedes cambiarlos? Sí. ¿Tienes la capacidad de hacerlo? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. No es sencillo. No es nada sencillo. La vida no es fácil. Yo no sé si a ustedes les dijeron que la vida pues era coger y soplar botellas, pero a mí siempre me dijeron, la vida no es fácil. Hay que ser fuerte para vivir. Es importante entender que necesitamos relacionarnos, necesitamos vincularnos. Solos llegamos a algún sitio, pero no llegamos a donde queremos llegar. Y entonces, si no nos relacionamos, si no me vinculo con el otro, no puedo lograr mis sueños, mis metas, mis objetivos. Y entonces, ¿por dónde debo comenzar a vincularme, a relacionarme? Por el núcleo, que es lo más importante de la célula. Y creemos que me va a ir bien si me vinculo con lo de afuera, y no es así. Para lograr las cosas que yo quiero lograr, debo vincularme con lo que está aquí adentro. Y dime de verdad si aquí adentro no está tu familia. Y si no lo está, porque no sé, tal vez la historia que te cuentes es que tu familia no esté aquí, te invito a que los hagas entrar. Es muy bonito cuando te vinculas, cuando generas esa relación. Y el ser humano se construye psicológicamente si tiene la posibilidad de vincularse con mamá. Mi personalidad va a depender de cómo yo me relacione con mamá. Mi carácter va a depender de cómo yo me relacione con mamá.
Mis resultados van a depender de cómo yo me relacione con mamá. ¿Y por qué te hablo de solo con mamá? Porque es mamá la responsable de relacionarme con papá. Vuelvo y repito. El niño se va a construir psicológicamente por la relación que tiene con mamá, dado que mamá es la responsable de permitirme relacionarme con papá. Y papá es responsable de permitirme relacionarme y darle un lugar de valía a los demás. Todo está conectado con el todo. No dependo solo de mi relación con mamá, no dependo solo de mi relación con papá, dependo de la relación que genero con ambos. Entonces dejemos de echarle la culpa al otro, porque si no, no vamos a poder conectarnos con los demás y apoyar realmente a los que amamos. Además de estas conclusiones que te acabo de dar, te quiero contar que mi objetivo en la vida es crear una clínica en salud mental que apoye a las personas a entender que su vida vale. Y entonces mi clínica en salud mental quiere ser especialista en la prevención del suicidio, porque yo entendí que conectándome, vinculándome con papá, con mamá, entiendo lo servicial que soy, entiendo para qué sirvo en el mundo y elimino la desesperanza de mi vida. Cuando yo soy capaz de conectarme con papá y con mamá, puedo generar esperanza y fe. Y entonces, quiero hablarte de la reconciliación, de lo importante. Es momento de hacerlo. Se puede hacer sí. ¿Qué es la reconciliación? Perdonar, aceptar, amar, continuar. Vuelvo y lo repito. ¿Qué es la reconciliación? Perdonar, aceptar, amar y continuar. ¿Yo cómo reconcilio mis lazos? Pues dejo de contarme la historia que yo tengo de mamá, como lo vieron hace unas diapositivas, lo que yo pienso de mamá, dejo de pensarlo y le doy ese valor de que es una mujer maravillosa, que gracias a Dios la tengo. Y hago lo mismo con papá. No es olvidar, es soltar la historia que yo tengo de papá y darle ese valor maravilloso de ser humano que tiene, porque como lo dije al inicio de la presentación, si no fuese por ustedes, yo no estaría aquí. Cuando yo empiezo a agradecer ese milagro de la vida que me dieron y veo la vida desde la gratitud y no desde lo que me faltó, puedo construir la reconciliación de los lazos, puedo sanar, puedo ponerle una bendita a ese lazo y estar pendiente de que realmente sane. Y te cuento una historia. ¿Cómo elegí yo reconciliarme con mi mamá y cómo elegí yo reconciliarme con mi papá? Cuando yo entiendo esto, entro en caos porque entiendo que soy el protagonista de mi historia, pero en la historia de los demás soy un personaje secundario. Y entonces empiezo a ver la forma en la que mi madre me ama. Y empiezo a sentir la forma en la que mi madre me ama. Y mi madre me ama de una forma muy bonita, en oración. Ella me demuestra su amor orando por mí. Y cuando yo llego a Pasto, acá, yo estoy desde el anterior año, yo vuelvo acá en noviembre, con la disposición de reconciliarme con mi madre, y le empiezo a decir: mami, recémonos un rosario. Mami, recémonos una coronilla.
porque entendí la forma en la que me estaba amando y quería compartir ese amor de verdad con ella. No solo juzgarla, no solo estarle pidiendo y absorbiendo, sino dando. Y entonces entiendo eso, y no hay nada más valioso el día de hoy para mí que rezar con mi familia. Y estas novenas han sido maravillosas porque he ido a participar con ellos y me quedo todo el momento y lo disfruto y les agradezco, los amo, me río, contamos anécdotas, pero estamos unidos. Y logramos esa conexión y empecé a amar en la manera en la que mi madre me enseñó a amar, desde la oración. Y con mi padre hago algo distinto. Con mi padre, para reconciliarme, aunque fue complicado porque mi padre es alguien muy firme, muy serio, mi padre no es un ejemplo realmente de un hombre vulnerable, sino de un hombre fuerte, rígido. Mi padre no es un ejemplo de un hombre muy afectivo, de los que abraza, sino que es más frío, más alejadito. Pero entonces me di cuenta que a él le encanta que hablemos, simplemente. No es necesario irnos a abrazar, salir a comer, esas cosas que hacen todos, sino que era necesario hablar. Y elijo hablarle a él, entonces lo llamo y le cuento: pa, me está pasando esto, ya tengo la conferencia, ya tengo el salón, ya tengo el sonido, gracias a Dios, mira, estamos haciendo esto, ya empezó a hacer esto. Porque la historia que mi papá tenía era que yo lo llamaba para pedirle plata. Y sí, yo lo llamaba para pedirle plata. Ahora ya no es tanto. Sí, lo llamo a pedirle plata, no digo que no. Pero también lo llamo a amarlo, a que me escuche. ¿Cómo estás, papito? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estás? Ay, qué rico, ¿qué estás haciendo allá? ¿Cómo te ha ido? Mira, te cuento esto, creé mi empresa, estoy en esta certificación. Y me encanta su respuesta porque es la manera en la que él me dice: te amo. Qué bueno. Con ese qué bueno, yo quedo satisfecho, porque entendí la manera en la que él me amaba y empecé a generar esa conexión con ella, y transformé la historia. Y yo antes, cuando mi madre me invitaba a orar, me daba pereza. Ahora estoy feliz. Y antes, cuando mi papá me llamaba, me daba pereza contestarle. Ahora soy feliz. Y no es perfecto. Tengo discusiones con ellos. Pero sigo amándolos. Porque si no fuese gracias a ellos, yo no sería quien soy hoy. Si no fuese a lo que ellos me enseñaron, yo no sería el hombre exitoso, seguro, alegre y muy confiable que elijo ser el día de hoy. Así que esa es la información que yo tenía para darte. De esa información puedes llevarte lo que quieras. De verdad. Apóyate. Estoy para servirte y puedes buscarme en redes sociales. Escríbeme al WhatsApp, escríbeme, que yo estoy al servicio. Gracias a Dios, en la actualidad estoy formando un equipo, tanto aquí en Pasto como en Cali, que podamos servirte desde nuevas generaciones para transformar la mentalidad que tienes y poder vincularte con el mundo para lograr tus sueños, metas y objetivos, dado que si no te relacionas con el núcleo, los objetivos, las metas y los sueños van a quedar fuera de tu cuadro y te vas a conformar con lo que el mundo te dio y no vas a llegar a ser feliz. Simplemente en ese momento te invito a que respires profundo, porque
la respiración es la única herramienta que nos mantiene presentes, nos devuelve aquí a este momento, en el ahora, y transformes lo que quieras transformar desde ya. Lo puedes hacer. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu apoyo. Gracias por sacar el tiempo, porque el tiempo es el recurso no renovable más valioso que tiene el ser humano. Así que gracias por darme esto, no puedo pagártelo, te lo aseguro. Espero que pueda darte un poquito con esta información. No siendo más, te deseo una excelente noche y una feliz Navidad con tu familia, y espero que reconcilies, porque es lo más bonito, amar a los demás. Muchas gracias.